libre con Internet, y bajo su dirección el Departamento de Propiedad Intelectual del Externado ha sacado un libro que realmente es un tratado de derecho de patentes, el cual también los invitamos a consultar. Entonces, bueno, muchas gracias a Martín, a la Universidad Nacional, mis colegas o partícipes de este evento académico. Vengo a compartirles estas reflexiones. Quisiera comenzar con lo siguiente. Pues no vamos a hablar del tema de derechos de autor, al cual he hecho alusión el profesor Zapata, vamos a referirnos al tema de patentes. Un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos señaló que la metafísica del derecho él la encontraba en la propiedad intelectual. Lo cierto es que esa afirmación no parecería tan exagerada. Siempre he creído que conceptualizar una patente como algo que es nuevo, con altura inventiva y aplicación industrial, es intelectualmente complejo. Y en efecto lo es. Y la dificultad es mayor cuando la propiedad sobre lo inmaterial no posee esa rica y larga tradición histórica que tiene la propiedad material. Si esto pasa con las patentes, se imaginan los retos que tendrá el jurista para conceptualizar nuevas realidades que surgen del entorno digital y que se comienzan a avisorar en este segundo decenio del siglo XXI. Piensen ustedes, queridos amigos, los retos que para el jurista tiene y tendrá la biotecnología, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los robots. ¿El Homo sapiens podrá ser reemplazado por el Robo sapiens? Comillas, no pasará mucho tiempo antes de que las máquinas comiencen a pensar por sí mismas en forma creativa y entonces todo será diferente, señalaba una periodista en el campo tecnológico, Ángela Posada, recientemente en una columna del diario El Tiempo. Y entonces me pregunto yo, ¿habrá necesidad de construir un nuevo derecho? No lo sé. Vayamos al tema de patentes, que también tiene que ver con innovación, con tecnología, y a ver si nuestra estructura mental nos permitirá entender este nuevo fenómeno y sobre todo la extensión de las patentes a la materia viva. ¿Conocen ustedes el Estatuto de Venecia de 1474? ¿Los estudiantes? ¿Lo conocen? ¿Cierto? Bueno. Entonces, ese Estatuto de Venecia se produce en Venecia, que era el emporio de riqueza en Europa en ese siglo XV, razón por la cual, entre otras cosas, Shakespeare escribió El Mercader de Venecia. Entonces, ustedes pueden entender por qué artesanos, artistas, inventores se ubicaron en Venecia, y allí salieron los viajes de Marco Polo a Oriente. Entonces se produce el primer tratado de patentes, son 2 párrafos, pero que recogen los criterios o conceptos modernos de patentabilidad, es decir, que la invención tiene que ser nueva, tener altura inventiva, y además se dice que ese es un sistema de protección para atraer la invención y la creativa de afuera. Pero lo que quiero destacar es que, pese a esa enorme actualidad del Estatuto de Venecia, ese no se cumplió. No se cumplió en el sentido de que el rey siguió concediendo patentes para invenciones que no eran invenciones. Y entonces eso terminó por afectar el comercio. Es decir, cuando se concede una patente a algo que no es verdaderamente invención, esto es, que no produce un adelante técnico, pues termina afectándose la competencia. Bueno, eso queda muy bien explicitado con ese documento histórico. En el mundo anglosajón, al parecer, pasó lo contrario. Los poderes arbitrarios del rey usados para la concesión de privilegios sobre productos esenciales del comercio, los paños, el vidrio, se fueron limitando poco a poco por tribunales ingleses
que fueron elaborando una doctrina precursora de la legislación de patentes, esto es, el Estatuto de Monopolios de 1624. De acuerdo con este, el rey ya no podía otorgar monopolios arbitrariamente. Estos debían responder a condiciones objetivas que hoy se mantienen, fundamentalmente la novedad y la aplicación industrial. Y aquí viene esta interrelación que uno puede hacer. Que esa aplicación efectiva de ese régimen que limitó los poderes del rey pudo haber tenido incidencia indirecta en la revolución industrial de 1750. En ese entorno institucional se presentó esa revolución y con seguridad estimuló el crecimiento económico de Inglaterra. Bueno. Segundo punto, la relación del derecho de la competencia y las patentes, y para ello habré de referirme no a un precedente norteamericano, europeo, sino a un caso de nuestra vida real, que es el caso de las alpargatas. El 15 de febrero de 1890 se publicaba en el Diario Oficial de la República de Colombia una solicitud de, comillas, patente de privilegio ante el Ministerio de Fomento con el siguiente tenor. Quiero que le pongamos cuidado al tenor de la solicitud y al lenguaje utilizado, comillas. Antonio Izquierdo, a su señoría, con el debido respeto expongo que he introducido una mejora en el calzado llamado alpargata, que consiste en sustituir la suela de pique con suela de cuero, asegurar la alpargata con una faja de hilo que rodea el pie y con un cordón que hace subir la capellada, y le he agregado una plantilla de badana. Me obligo, de acuerdo con el artículo 5 de la ley de 1869, que era la vigente, a presentar una muestra de la nueva alpargata. En consecuencia, pido a su señoría, así todavía nos expresamos en Colombia, que se me conceda una patente de privilegio que me asegure por 10 años la fabricación y venta de dicho artefacto. Acompaño al presente memorial el recibo que exige la ley, lo mismo que 2 ejemplares de alpargatas. Soy de su señoría, atento servidor, Antonio Izquierdo, cierro comillas. Antonio Izquierdo, con seguridad, es uno de los que fueron propietarios del famoso Bosque Izquierdo, que está arriba de la Plaza de Toros, por esa zona. ¿Qué destaco de la anterior solicitud, donde con seguridad todos le pusimos mucho cuidado por el lenguaje alambicado que se utiliza? Los problemas técnicos que involucran. El descifrar de las patentes sobre un producto esencial para la sociedad, como serían las alpargatas, que al decir de la historia de la medicina en Colombia se crearon para evitar que las enfermedades se metieran por los pies. Aquí tengo que estudiar el médico, pero ese es más o menos lo que yo pude mirar. Si una mejora sobre un producto ya conocido era materia patentable, una cuestión que hoy suscita apasionadas discusiones en materia de patentes a nivel mundial, y si en el tema de la descripción de la invención, más que el uso de las palabras, lo principal era anexar a la solicitud el ejemplar físico que incorporara la invención, pues de esta manera el examinador podía apreciar con sus propios sentidos el objeto de la invención, esto es res ipsa loquitur, como dicen los abogados. La cosa habla por sí misma. El 21 de abril de 1890, es decir, 3 meses después, el Diario Oficial comunicaba la concesión de la patente número 603, suscrita por el presidente de la época, Carlos Holguín, y su ministro de Fomento, Leonardo Canal. Esta patente le otorgaba al señor Izquierdo, abro comillas, posesión del privilegio por el término de 10 años contados desde la fecha del 13 de abril de 1890 para que fabrique y venda en el territorio de la República el ya revenido artefacto construido conforme al método de su invención, cierro comillas. 4 años más tarde de la concesión de esa patente de privilegio, seguramente por el aumento del precio de la alpargata, o seguramente porque el titular del derecho vio que la alpargata estaba siendo reproducida por campesinos, un copioso número de personas solicita la revocatoria de la patente. Y vuelvo y recurro a su generosidad auditiva para que le pongamos cuidado a la solicitud de revocatoria
de ese monopolio de explotación comercial. Hace más de 4 años, dice esa solicitud, que aquí en la ciudad de Bogotá se trabajan las alpargatas de suelo de cuero, de baqueta y capellada de género y de formas distintas, sin que alguien nos hubiera impedido la construcción de ellas. Hay hoy que multitud de familias vivimos de ese trabajo. Se presenta el señor Antonio Izquierdo impidiéndonos o prohibiéndonos que continuemos trabajando en ese arte, pues dice que tiene privilegio para compartirlas. No creemos que le han concedido tal privilegio, pues si es invención de él, no es un oficio que merezca privilegio, pues que no es sino un plagio de las de Pique, con la sola diferencia de ponerle suela de cuero y capellada de género. Y termina la solicitud de revocatoria con estos 2 párrafos. Hace más de 16 años que en el departamento de Santander se está trabajando las mismas formas y con los mismos materiales, sin que alguien hubiera alegado privilegio. El señor Salomón Higuera, que en ese tiempo se hallaba en ese departamento, trajo a esta ciudad muestras de diferentes tamaños, como puede declararlo si fuera necesario. Ahora bien, si mañana se presenta Juan o Diego haciendo pan de una forma cuadrada en lugar de redondo, como se acostumbra, pidiendo privilegio y se le concediera, como dicen los colombianos, ¿a dónde iría a parar este pueblo? Por estas consideraciones pedimos muy respetuosamente, su señoría, la derogatoria de ese privilegio. Cierro comillas. Cuando leo esta referencia histórica, que más que su carácter anecdótico toca un tema sustancial, y le pregunto a los estudiantes, ¿qué opinan ustedes? ¿La patente fue revocada o fue mantenida? En realidad se divide el auditorio. Lo cierto es que en este caso aparentemente parroquial están envueltas las grandes discusiones que hoy en día tiene el tema de patentes: dominio público, mejoras a un producto existente, ausencia de cambio sustancial, novedad, altura inventiva, infracción, afectación al comercio. Mirando los nombres de los solicitantes de la derogatoria de patente, se podría inferir que a lo mejor eran ciudadanos comunes y que el derecho sí había sido concedido por aquellos cuyos apellidos han dominado la historia nacional. ¿Qué resolvieron entonces el presidente y el ministro de Fomento de la época? Veamos. Esta fue la resolución contenida en un solo párrafo, comillas. Es prohibida la fabricación y venta de calzado llamado alpargata, construido igual al modelo de invención presentado en este ministerio por el señor Izquierdo y patentado por el gobierno. Y está por la siguiente frase: los peticionarios pueden ocurrir al Poder Judicial a hacer valer sus derechos si se creen perjudicados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tal de la ley tal de mayo del 81. Comuníquese y publíquese, cierro comillas. Aparte de percibir la judicialización del conflicto, que es muy usual en Colombia, es decir, de mamá legal al tema y mandarlo después, esa interrelación entre la propiedad intelectual y la competencia en el mercado está magníficamente planteada en el caso. La interrelación quedó expresada en el año 1994 en ese famoso Tratado de los Anti, en el artículo 8.2, al cual seguramente haremos referencia. Omito su lectura porque supongo que todos lo conocen. El tercer punto es, miremos ustedes la justificación del tema de patentes. La teoría del monopolio, de la compensación, el estímulo a la creación. Son 5 teorías que las omito. Este documento se lo doy al profesor Martín para que ustedes lo utilicen, porque como decía el doctor Zapata, producir un contenido es complicado y lo produje hace 2 meses después de muchos estudios que quiero socializar. Entonces, viene un gran embate en contra del sistema de patentes internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, muy inteligentes y que todo lo miden, dijeron: creemos un comité para que evalúe si el sistema de patentes funciona o no funciona y si vale la pena mantenerlo. Entonces se creó un comité que se llama Swan Committee, creado en 1946. Ese comité concluyó lo siguiente: es una cosa compleja, pero lo resumo así. Concluyó que la oportunidad de adquirir derechos exclusivos sobre una invención
estimula el progreso técnico principalmente de 4 maneras. Patrocina la investigación y la invención, induce al inventor a revelar sus descubrimientos en vez de conservarlos como secretos industriales. 3. Ofrece un premio por los gastos en el desarrollo de las invenciones cuando son prácticamente practicables comercialmente. Y 4. Induce a invertir capital en nuevas líneas de producción, los cuales no serían practicables si muchos competidores se embarcarían en ellas de manera simultánea. Es decir, el sistema de patentes racionaliza los gastos en investigación porque envía señales al mercado para que se invierta recursos en áreas donde no se puede obtener tasas de retorno de inversión más fácilmente que en otras más especializadas y competitivas. Sin embargo, entonces terminaba el estudio del Swan Committee defendiendo la internacionalización del sistema, la utilización de esos requisitos de actividad industrial no de adaptar. Sin embargo, el sistema sigue siendo cuestionado. Y en realidad muchas de las críticas provienen de los países en vías de desarrollo, por los cuales los argumentos justificativos de las patentes, para los cuales no pasan de ser postulados retóricos, porque las patentes incrementan la dependencia del sistema propio de países con un alto grado de nivel de desarrollo y, por supuesto, de altísima capacidad financiera. Se sostiene que no es cierto que la patente sea un medio de transferencia de tecnología y que hay sectores en donde la concesión de patentes implica un alto costo social, como por ejemplo sería el sector farmacéutico. Además, un sistema de patentes requiere una infraestructura burocrática costosa y especializada, y la administración de un banco de patentes implicaría un ayornamiento permanente con un sistema informático adecuado. La tendencia entonces es la de encontrar un equilibrio. ¿Cómo hallarlo? Ese es el gran reto, y más cuando la preocupación por la iniquidad mundial expuesta por Thomas Piketty en el Capital del siglo XXI se extiende a los dominios de la propiedad intelectual, donde existe el fenómeno de concentración de ideas en manos de pocas transnacionales de conocimiento, y no estoy siendo aquí retórico porque, entre otras cosas, defiendo el sistema de patentes. Pero valgan aquí 2 reflexiones. La primera se extrae de un sugestivo precedente estadounidense en donde se discutió si los métodos de hacer negocios eran patentables. Aquí, con el auxilio de una metáfora brillante, se reforzó el argumento de que un sistema que hacía menos riesgosa la venta de las materias primas, commodities, no podía ser materia de derechos exclusivos. Dice esa famosa sentencia, es el caso Bilski, para los que estén interesados, que hace 2 años, procedido por la Suprema Corte, en donde se dijo si los métodos de negocios eran patentables o no. Y la Suprema Corte de los Estados Unidos, los que producen unas decisiones que ocasionan metástasis a nivel mundial, dijo, hombre, ¿cómo se van a patentar los negocios si el negocio es el negocio en los Estados Unidos? Pero miren la metáfora del triángulo sobre el conocimiento, lo que dijo, comillas. Es útil conceptualizar el conocimiento como una pirámide. Las grandes ideas están en la cúspide, las aplicaciones específicas se encuentran en la base. Entre más alta esté una patente de la cúspide, más alto es el costo social y más grande es el obstáculo para estimular la innovación. Por ello, los fenómenos naturales, los procesos mentales y los conceptos intelectuales abstractos no son patentables, ya que ellos constituyen instrumentos básicos del trabajo científico y tecnológico. Cierro comillas, aquí también en la Corte de la Suprema Corte, de la sentencia de las Cortes. Pues bien, y no obstante, la dilución de la distribución entre ciencia básica y ciencia aplicada, aquello que permite el desarrollo de una industria, lo básico, lo que está en la cúspide o cerca de ella, no puede ser materia de propiedad intelectual. Y aquí agrego, in medium virtus, decía Virgilio. La segunda reflexión es, como llaman los economistas, la propiedad intelectual es una propiedad artificial, dice Stiglitz. Y es una propiedad artificial fundamentalmente porque dice, la información es un recurso no rival y no es escaso. Lo que hace la propiedad intelectual es volver un recurso no rival y un bien que no es escaso.
Entonces por eso dice, es una construcción artificial, creada por el Estado para incentivar la invención y el crecimiento en ciertas áreas del conocimiento, de la ciencia o de la industria. Sin ella, pues, no se estimula el progreso y el crecimiento, y esto lo ha entendido muy bien el mundo desarrollado. La metáfora económica de la tragedia de los comunes, casi tan relevante como la de la mano invisible de Adam Smith, explica muy bien esa situación que paralelamente se habla de la otra tragedia, la de los anticomunes. Es decir, voy a hacer primero referencia a la tragedia de los comunes y después voy a hacer referencia a la tragedia de los anticomunes. Para la primera, demasiada desprotección desestimula la innovación, demasiada protección inhibe el desarrollo. La propiedad intelectual estimula la invención, no hay duda, pero una protección excesiva antes que promocionar el progreso de las artes útiles puede impedirlo. Harding señala en su tragedia de los comunes que cuando la propiedad sobre bienes comunes es fijada por el beneficio de toda la comunidad, se puede llegar a una deficiencia en su explotación. Harding ilustra esto por medio del pastoreo de ganado. El autor explica que cuando un pastizal para ganado es propiedad común, los pastores buscan mantener tanto ganado pastando como sea posible, dado que sobre ese pastizal no existe propiedad privada que permita excluir a otros. Esto, según Harding, produce una sobreexplotación, pues un bien común trae la ruina para todos, cierro comillas. En otras palabras, la teoría de los comunes critica los sistemas de propiedades donde los recursos son compartidos, pues esto lleva a una deficiencia en su explotación. Por otro lado, la tragedia de los anticomunes, formulada por Michel Heller, expone una posición contraria al razonamiento de Harding. Heller argumenta que el otorgamiento de derechos de propiedad sobre lo que existe en común lleva al otro extremo, en donde la existencia de diferentes derechos de propiedad puede crear una desmotivación para la utilización de los mismos. Harding ejemplifica este problema con la ayuda de la historia de los robber barons en la Edad Media. La metáfora también es interesante. Durante esa época el río Rin era una importante ruta comercial protegida por el Sacro Imperio, el cual cobraba un peaje a las embarcaciones comerciales por su protección durante el recorrido. Cuando el imperio se debilitó durante el siglo XIII, algunos varones alemanes construyeron castillos a lo largo del Rin y comenzaron a recaudar sus propios peajes. Ante la existencia de diferentes peajes, la navegación fluvial se hizo impracticable. El río continuó fluyendo, pero ningún barquero se preocupó en adelante por repetir el viaje. De igual manera, Heller y Eisenberg, en un artículo para la revista científica Science, extendieron su teoría de la investigación biomédica y las patentes. Según ellos, al existir un número importante de patentes en la secuenciación de genes, cualquier investigador que adelante investigación en ADN debe asumir los gastos para la obtención de una licencia con diferentes propietarios o esperar a ser demandados por alguno de los dueños de las patentes, lo cual hace la investigación muy costosa e impide la innovación. En resumen, y ese es el motivo de la discusión, la tragedia de los comunes significa que la ausencia de derechos de propiedad sobre un terreno ubérrimo puede llevar a su sobreexplotación y total desmejora, y la tragedia de los anticomunes significa que el exceso de patentes puede implicar un límite al estímulo de la invención al hacer la investigación difícil y costosa. Entonces, frente a esa disyuntiva, me fui a un pensador liberal clásico que es John Locke. John Locke es un pensador liberal de finales del siglo XVII, hacia 1690 escribe los ensayos para un gobierno civil, y ahí hay una teoría del trabajo. Hay una teoría del trabajo, y se ha puesto de moda John Locke para justificar, digamos, la propiedad en los sistemas de libre mercado. Entonces, repito, Locke defiende la apropiación privada a través del trabajo, mejor, la noción del trabajo como fundamento de la propiedad. Y en esos ensayos para un gobierno civil, en uno de los capítulos, comillas, dice: el trabajo, al ser indudablemente propiedad del trabajador, da como resultado el que ningún hombre, excepto él, tenga derecho a lo que ha añadido a la cosa en cuestión. Cierro comillas. Es decir, el trabajo de un individuo
como prolongación de su persona, le concede la propiedad privada sobre los recursos. Así como Locke destaca el beneficio social que se obtiene a través del trabajo, se puede extender esa lógica para destacar el beneficio social que produce la invención en términos de crecimiento económico. La invención agrega algo al mundo mediante el trabajo. La invención es algo que no existía en el estado del arte del mundo, pero ese reconocimiento no olvida el balance que el sistema reclama. Y entonces Locke establece dos condicionamientos o dos límites al concepto de propiedad. Y él habla de dos límites naturales que son la suficiencia, enough and as good, es la expresión de enough and as good, tanto suficiente pero que no sea tanto que afecte, y el no desperdicio, dice comillas, Dios no creó ninguna cosa para que el hombre la dejara echarse a perder o para destruirla, cierro comillas. El trabajo concede la propiedad exclusiva a un hombre, de modo que nadie, comillas, dice Locke, excepto él, tenga derecho a lo que ha sido añadido a la cosa en cuestión, al menos cuando quedan todavía suficientes bienes comunes para todos los demás, cierro comillas. No hay problema cuando queda suficiente para todos. El problema surge cuando ya no queda suficiente o de la misma calidad para los demás. También surgen problemas cuando las invenciones no son utilizadas para el propósito originalmente reivindicado, por lo que se puede generar un desperdicio de dicha invención. Pero, me pregunto, ¿cómo pueden ser consideradas las invenciones un desperdicio si en principio son inagotables? Esto se podría ver reflejado en las invenciones farmacéuticas cuando existen precios elevados, fijados por el derecho exclusivo que otorga la patente, evitando que se supla la demanda o limitando el acceso a un medicamento. De esa manera se crea el acaparamiento de una invención por no poderse emplear para el tratamiento de pacientes y la invención se desperdicia. ¿Cómo se resuelven esas contradicciones o problemas? Ese es el punto. ¿Cómo se resuelven esas contradicciones o problemas? Por supuesto, la decisión no la tengo yo. Pero lo cierto es que el sistema de patentes sobre el equilibrio que debe buscar quedó expresado en el Tratado de los Arctic, en una norma que seguramente usted conoce, es el 8.2 y el artículo final en el tema del capítulo de patentes, en donde muestra que los derechos exclusivos pueden ser limitados por razones de interés público. Bueno. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Entonces esto no es importante, esto no es importante, esto no es importante, esto no es importante. Vámonos pues a lo más importante de lo importante, que es esto. ¿Y cuándo termino? Los acuerdos de los Arctic se fundamentan en la idea según la cual un sistema de patentes es un motor de la innovación que al mismo tiempo proporciona un camino a los países en desarrollo para atraer inversión y transferencia de tecnología, y esa deuda también está, esa idea también está expuesta en los venecianos. Para atraer inversión hay que otorgar protección. Sin embargo, criterios del acuerdo, críticos del acuerdo, lo ven todavía como favorable a los países ricos sobre los pobres. El punto es que existen países que son esencialmente importadores de ideas y de tecnología, y que en un contexto global se debería proteger a los países exportadores de estas. Ese es el comercio internacional. Arctic, en últimas, reflejaría un doble interés, no uno solo, un doble interés, porque fue un tratado multilateral, no es un tratado de libre comercio que es muchas veces asimétrico. Ese doble interés, la promoción de la innovación, protegiendo las patentes, y a la vez la promoción de la transferencia y difusión de la tecnología. Los tratados de libre comercio, Free Trade Agreements, por el contrario, tienen la tendencia a fortalecer los derechos de exclusiva por encima del objetivo de la transferencia y difusión de la tecnología. Su estructura es restrictiva en favor de los derechos de monopolio. Por ejemplo, en el área de productos regulados, existe una tendencia a restaurar la duración de los derechos por demoras administrativas, la creación de un nuevo derecho que protege los datos de los productos regulados y el linkage entre la comercialización de los productos y el término de expiración de la patente. El enforcement de los derechos, que bajo Arctic tenía previsiones opcionales, ahora contiene normas obligatorias para las partes, medidas de frontera, sanciones penales,
perjuicios por violación de derechos, etc. Lo cierto es que ha habido trascendentales cambios normativos en los países en vías de desarrollo con el aumento de los estándares de protección derivados de la implementación obligatoria que se ha impuesto a través de los tratados de libre comercio. Entonces, la pregunta es, ¿ya es tiempo de mirar, así como unos estudios para aumentar los estándares de protección a través de tratados de libre comercio? Ya es tiempo que los países en vías de desarrollo hagan estudios a ver cuáles efectos benéficos de desarrollo de transferencia de tecnología ha implicado aumentar estándares de protección. No sé este el espacio para hablar en esta discusión, pero lo cierto es que el debate en los años por venir girará en torno de esta disyuntiva: la ampliación de derechos y de estándares de protección que reclama el mundo desarrollado en que se expresa en los tratados de libre comercio, o el aprovechamiento de flexibilidades que el sistema internacional concede a los países en vías de desarrollo. Comillas, las 45 recomendaciones adoptadas en el marco del programa de la OCDE para el desarrollo, cierro comillas, que no me las inventé yo, son una expresión de este apasionante debate, que surgió precisamente cuando los países menos adelantados y en vías de desarrollo se dieron cuenta de los efectos que para su bienestar social y económico tiene la propiedad intelectual. Y ahora, en este último minuto, permítanme sonar. El crecimiento económico per se no produce ni más equidad ni mayor bienestar. Incluso se discute que el crecimiento debe ser el resultado de un mayor uso de lo que existe, pero no mayor producción. Es evidente que los recursos que nos provee la Tierra no son infinitos, de ahí el auge de la economía colaborativa. El valor económico proviene del reuso de las cosas, no de producir más cosas. El conocimiento no necesariamente genera progreso, porque hoy en día es un factor productivo más que no conduce a la equidad. Mejor dicho, se puede progresar, pero progreso no es concentración. Se dice que 62 personas concentran la riqueza de 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial. Dicho esto, debo señalar que la razón del sistema de patentes es promocionar el conocimiento, pero no para que esté concentrado en pocos. De la loable versión utilitarista de la Constitución estadounidense de 1787, acerca de, comillas, promover el desarrollo de las ciencias y de las artes útiles, cierro comillas, por eso es el país con mayor adelanto tecnológico en la historia de la humanidad, porque ha tenido un entorno y un estímulo institucional a la innovación. Eso es válido, cierro comillas, la cita de la Constitución. Es el país que primero utiliza una norma constitucional, el estímulo a la innovación, a la ciencia. Pero ese loable propósito utilitarista se habrá de pasar, es decir, de la que se frene la efectiva contribución técnica, se habrá de pasar a un sistema que promocione la innovación de modo que favorezca también el bienestar social y económico y equilibrio de derechos y obligaciones. Y esto, en términos globales, significaría desarrollo humano compartido tendiente quizás a lograr una paz universal. Muchas gracias. Agregar brevemente, antes de dar la palabra al doctor Germán Velázquez, por eso le titulaba este foro Función Social de la Propiedad Intelectual, porque el problema no es solamente en el caso de los medicamentos, es que a la defensa ultranza de la propiedad intelectual también se opone o también se atropellan derechos de mayor o igual jerarquía, por lo menos. En el caso de los derechos de los obtentores o de los mejoradores, eso de atropellar los derechos de las comunidades campesinas, de los agricultores, derechos inmemoriales que han tenido desde el nacimiento de la agricultura, de reservar la semilla, de poder intercambiar con sus vecinos, de volver a sembrar esa misma semilla, pues se ven amenazados con convenios como el COP 91, o qué decir de la biodiversidad y el conocimiento tradicional, para cuya defensa si no hay acuerdos con garrotes, no hay acuerdos con defensas, con represalias comerciales, etc. Entonces,
Sin más preámbulos, uno de esos casos angustiantes es el de la patente de medicamentos. Un egresado de esta Universidad Nacional, de esta facultad, como recordaba el decano, Jorge Luis Gaitán, decía: el hombre no es para la economía, sino que la economía es para el hombre. Y lo mismo podemos decir acá. No es la sociedad al servicio de la exclusión de la propiedad intelectual, sino la propiedad intelectual al servicio de la sociedad. En el caso de los medicamentos esto es particularmente dramático. ¿De qué sirve que haya un medicamento que puede curar una enfermedad, que marca la diferencia entre la vida y la muerte, si es inaccesible? Y es decir que ese asunto del gobierno es, como decían ahora, mandarlo a los jueces, que allá mientras tanto se resuelve el problema porque se muere el paciente. Doctor Germán Velasco. Buenas tardes. Primero que todo, yo quisiera agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional por esta invitación, particularmente al profesor Martín Uribe por habernos dado este espacio de la Fundación IFARMA, aquí en Colombia, que se ocupa de los temas de los cuales voy a hablar esta tarde, a mí personalmente. Voy a hablar del tema que es bastante nuevo, de lo que es las implicaciones que tiene el uso de patentes y el uso de la propiedad intelectual en la salud pública. Es un tema bastante nuevo y bastante grave, como lo acaba de decir el profesor Uribe, porque si cuando el gobierno colombiano le otorgó el monopolio a la familia Izquierdo para la patente de los alpargates, lo único que pudo pasar tal vez es que se enriqueció la familia Izquierdo. En el caso de que les voy a hablar a ustedes y lo que está pasando en los momentos en que estamos hablando, hay miles de millones, diría yo, de personas que están muriendo en el mundo porque hay medicamentos patentados y los precios que permiten estos monopolios la gente no puede acceder a los medicamentos. Les voy a contar una anécdota muy rápidamente antes de empezar el PowerPoint. Hace unos 20 años se presentó, yo estaba en Ginebra, hice mi carrera en gran parte en la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, y se presentó el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, que iba acompañado por el vicepresidente de Colombia de aquella época, el señor de la Calle, el actual negociador, y iban a regalarle la patente de la vacuna contra la malaria a la OMS. En la OMS había solo un jurista que no tenía idea que era una patente. Y se firmó un papel que no decía nada, no se trataba de una reivindicación de patentes. Esto les digo para mostrarles la ignorancia de aquella época de que la OMS no podía recibir una patente. Ustedes saben que la patente es un derecho territorial. La OMS hubiera tenido que ir país por país a patentar la patente. Pero todo el mundo quedó feliz, se hizo gran ceremonia, estaban 180 ministros de salud del mundo entero, donde se mostró la generosidad. Evidentemente que desafortunadamente la patente nunca fue comercializada porque no tenía la cobertura que necesitaba y entonces aquello terminó allí. Solo quiero decirles una cosa, y es que en esos momentos estaba entrando el tema de la propiedad intelectual a la salud pública. En ese momento había un jurista que, como les digo, no sabía qué era la propiedad intelectual. En la OMS, hoy en día hay un departamento jurídico que debe tener unos 30 o 40 juristas y especialistas en propiedad intelectual. En aquella época, hace 20 años, los ministerios de salud no empleaban juristas, prácticamente ninguno que yo conocía en aquella. Hoy en día tienen departamentos jurídicos todos los ministerios de salud, y cuando ve uno los ministros de salud y las delegaciones que van de todos los países en el mes de mayo a Ginebra, van los ministros de salud, y muchos de ellos llevan un asesor jurídico para estos temas, que son son temas de debate hoy en día importantes en la OMS. Que yo los estimulo, pues aquí hay muchos estudiantes. El tema de la propiedad intelectual aplicada en la salud pública es una cosa muy nueva, pero que es bastante importante y tiene un futuro bastante importante a mi juicio. Yo voy a tratarles ahora un tema muy específico. El Sofosbuvir es un medicamento que salió hace escasos 2 años y que puede curar una enfermedad que se llama la hepatitis C, que es una enfermedad en principio mortal.
y para el cual no existía un medicamento, como vamos a ver, que era bastante costoso y que no lograba curar. Yo les voy a hablar que la llegada de este medicamento a la industria farmacéutica está representando un cambio en modelo de negocio de la industria farmacéutica. Vamos a ver un poco qué son la hepatitis C, un poco cifras y los datos. Vamos a ver cuáles son los costos de investigación o desarrollo del Soforrubir comparado con los precios a los que se está vendiendo hoy en día. Vamos a ver un poco cómo se está patentando este medicamento nuevo del Soforrubir. Vamos a ver, Gilead es la compañía americana que sacó al mercado este producto. Vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles son los fraudes que está cometiendo a nivel internacional, y hay litigios graves en muchos países, incluido en los Estados Unidos. Bueno, la hepatitis es una enfermedad hasta ahora casi desconocida y que solamente muy recientemente, en los últimos 2 años, a causa de este medicamento que puede curarla, se ha venido hablando de la importancia de este problema de salud pública. Recordemos un poco en el ámbito de los medicamentos qué sucede. El modelo actual de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos es un modelo muy simple. Hay una investigación, a esa investigación se da una patente, esa patente da un monopolio, el monopolio permite precios muy altos y los precios muy altos evidentemente desembocan en un acceso restringido. ¿Qué ha cambiado en los últimos 2 años? Hasta hace 2 años, todos los países industrializados, Europa Occidental, los Estados Unidos y Japón y Australia, conseguían pagar o abastecer la población entera en materia de medicamentos. Los países en desarrollo, la OMS suele decir que 1/3 de la población en los países de desarrollo no tenía acceso a medicamentos, pero lo que ha pasado últimamente es que han salido una serie de medicamentos en el mercado, por ejemplo, de los 70 medicamentos contra el cáncer que la FDA, la Food and Drug Administration en los Estados Unidos ha aprobado en los últimos 10 años. La mayoría valen el tratamiento más de $100.000 por tratamiento por año. Lo que quiere decir que hoy en día en los Estados Unidos y en Europa hay pacientes que no tienen acceso al medicamento a causa de los precios elevadísimos, y vamos a ver cuáles son los precios del Soforrubir. De manera que por primera vez en la historia, en los últimos 2 años, hay medicamentos que los países industrializados no pueden pagarse. Y segundo, el debate del acceso al medicamento, que ha sido un debate entre comercio y salud, ha pasado ya a un debate en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra el año pasado, y este año, hace 15 días, se hizo una discusión sobre el acceso a medicamentos y los derechos humanos, y hay una resolución del año pasado que dice que las barreras al acceso al medicamento se pueden considerar como una violación de los derechos humanos. Bueno, ¿qué ha cambiado? Resulta que la industria farmacéutica fue se habla de la revolución terapéutica. La industria farmacéutica es una industria muy joven, no tiene más de 80 años. Los primeros sulfamidas y antibióticos salieron al mercado en los años 40 y hubo una verdadera revolución, porque hasta los años 90 la industria farmacéutica puso en el mercado muchos medicamentos que curaban. Actualmente, desde hace unos 20 años, la industria farmacéutica no consigue poner medicamentos que curan en el mercado. La mayoría, el 90% de los medicamentos son medicamentos para tratamiento, los medicamentos para el SIDA, los medicamentos para la hipertensión, para la diabetes. Son medicamentos que usted tiene que tomar toda la vida. En términos comerciales, resulta bastante más interesante para los fabricantes de poder tener un cliente de por vida y no uno que se va en 8 días cuando le tome el antibiótico y se le cura por completo la enfermedad. El segundo cambio es que los precios son inaccesibles no solo para los países en desarrollo, sino para los países del norte. Y hay otro fenómeno interesante, importante, y es que la industria decide desligar el precio de la investigación y desarrollo, el costo de investigación y desarrollo, con el precio final del producto.
Una cosa que curiosamente actualmente es la única empresa o tipo de industria que se le permite, y la industria de perfumes o la industria del lujo, donde el costo de producción no tiene nada que ver con el precio final. Voy a avanzarles ya en Sofosbuvir. ¿Cuánto piensan ustedes que puede valer un tratamiento de Sofosbuvir? Son 12 semanas de tratamiento para curar una enfermedad mortal. El precio del tratamiento es de $84.000 por el tratamiento de 12 semanas, lo que lleva al final que cada cápsula vale $1.000. ¿Saben cuáles son el costo de producción? Vamos a verlo más adelante, es del orden de $60. De manera que un producto que vale $60 están tratando de venderlo, no, lo están vendiendo a $84.000. Bueno, en el pasado, hasta hace un año y medio, la industria farmacéutica argumentaba que los costos de producción eran muy altos, y siempre se mantuvo trataron de mantener una relación entre los costos y el precio final. Entonces se inflaban artificial muchas veces porque no ha habido nunca una transparencia de cuál es el costo real del tratamiento, pero lo mantenían ligado. Resulta que últimamente, dijeron, si leen el tercer punto, la señora Ruth Dreifuss, que es la expresidenta de Suiza, decía hace 8 días, 10 días en una reunión en Ginebra, decía que habían hecho un desvínculo maléfico. Se habla mucho de habían desligado por completo el costo de producción con el precio final. Bueno, veamos un poco rápidamente qué es este problema de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad del hígado que cuando llega a una fase crónica puede causar la muerte. El virus de la hepatitis se transmite sobre todo a través de la sangre, por vía sexual también, pero es menos común a través de inyecciones no seguras o transfusiones de sangre. Hasta el 2013, ya les había comentado, el tratamiento para la hepatitis C se trataba con un medicamento que se llamaba interferón pegilato inyectable, y más de 24 a 28 semanas más tabletas de ribavirin 2 veces al día. Era un tratamiento costoso, tóxico, mal tolerado, complicado de administrar y con índices de curación de menos del 50%. Los nuevos tratamientos, que se llaman antivirales de acción directa, los DAAS, pueden curar más del 90%, y hasta ahora se ven bastante bien tolerados y seguros. Bueno, la OMS nos dice que hay del orden de 130 a 150 millones de personas en el mundo infectadas, y en los cuales hay más o menos 700.000 muertes por año. El diagnóstico es un diagnóstico un poco complicado porque necesita 2 tipos de análisis de sangre. No existe ninguna vacuna contra la hepatitis C. Dice la OMS también que de las más o menos 20 millones de personas que viven con VIH en el mundo, hay 2,9 millones que tienen además de hepatitis C y que podrían curarse. Porque acuérdense que curarse con un tratamiento que puede terminar. Los que viven con VIH hasta ahora, no hay medicamentos que curen, tienen que tomar el medicamento de por vida. Existen 11 cepas o genotipos de la hepatitis C, y la distribución varía en cada país. Aquí les da una idea más o menos. En nuestro continente el genotipo es el genotipo 1A en la mayoría, y eso es importante, la distribución del genotipo, porque el tratamiento entonces tiene que ser un poco distinto. Entonces, a partir del 2014, una firma americana, Gilead, ha patentado o solicitado patentes para el Sofosbuvir y otros 2 medicamentos, y Bristol Myers ha patentado o solicitado patentes para otros. Y hay otras firmas que están también patentando, pero todos son más o menos de este tipo de precios. A ver,
Entonces, los primeros tratamientos puestos en el mercado por la firma Gilead fueron, como les decía, $84.000 por tratamiento de 12 semanas a finales del 2013. Hoy en día los precios en Alemania, ha habido una negociación bastante interesante, curiosa diría yo, de una pequeña firma americana que está negociando durante meses con gobiernos como Francia o como España, y al final llegan a estos, la negociación llega a precios de, en Alemania 50.000 euros, en Francia 41.000, en España 13.000, en Brasil 6.000, en Australia 3.400. ¿Por qué? Está únicamente basado en la capacidad de negociación de cada país. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando Francia acepta un precio de $41.000 o euros, ya el ministro de Salud sabe muy bien, la ministra sabe muy bien que no va a poder tratar los 700.000 personas que tienen en Francia. Entonces ya están aceptando que van a morir personas y ellos no consiguieron negociar. Cuando habría soluciones a este problema, que son las famosas flexibilidades. El título del foro es La función social de la propiedad intelectual. Bueno, la función social de la propiedad intelectual en materia de medicamentos se ha llamado las flexibilidades del acuerdo de los artículos. Una de esas flexibilidades es las licencias obligatorias, el derecho que tiene cualquier país, por razones por las cuales estamos hablando, de retirarle la patente. Resulta que esas flexibilidades, es decir, la función social de la propiedad intelectual en salud pública, es contestada, y los países industrializados y la industria hacen presiones bestiales para que no se apliquen, de manera que nos están presionando para que no se aplique la función social de la propiedad intelectual en la salud pública. Eso lo vivió Colombia en los últimos 2 años con un litigio que ha venido con la firma suiza Novartis, donde Colombia iba a hacer una licencia obligatoria para un producto contra el cáncer y finalmente no lo consiguió por las presiones que vinieron sobre todo de los Estados Unidos. Fíjense que era interesante, que estamos hablando de un medicamento suizo de la firma Novartis y las presiones vinieron del gobierno de los Estados Unidos simplemente porque no querían que se creara un precedente, que un país como Colombia fuera a hacer una licencia obligatoria. Y eso era abrir las puertas, y entonces podría venir lo siguiente, podría ser la industria de los Estados Unidos. Entre paréntesis, el país del mundo que más licencias obligatorias hace son los Estados Unidos. Hacen todos los días licencias obligatorias, no solo en materia de medicamentos, pero en muchas otras cosas, por motivos de competencia, de defensa, etcétera, etcétera. El costo, como les decía, y esto es una investigación que hicieron unos académicos ingleses, es de $62 si se incluye ya el 50% de ganancia. Entonces, como les decía, el modelo, y esto es el vicepresidente ejecutivo de Gilead, dice: el modelo de precios globales de Gilead se basa en la capacidad de pago de un país. Aquí está el esquema de estos académicos ingleses. Si uno calcula cuál es el costo de la materia prima, de los recipientes, de los empaques, y agrega 50% de beneficio, se llega a un precio de $62 por tratamiento de 12 semanas, en vez de los 84.000 que originalmente estaban pidiendo. Esto es el ejemplo de algunos países. Ya les comenté: Alemania 50.000 euros, Francia 41.000, Inglaterra 40.000, etcétera, etcétera. Y el precio, algunos están diciendo que debería ser el ideal, sería $55. Sin embargo, no se puede a causa de las patentes. La OMS incluyó en la lista de medicamentos esenciales este medicamento, que es todo un debate interno y muy complejo y complicado al interior de la OMS, como que hay una cierta contradicción y como un cierto casi cinismo, diría yo, de que la Organización Mundial de la Salud esté recomendando a los países que utilicen este medicamento cuando es un medicamento que tiene estos precios. De manera que hay una contradicción. La OMS también
hizo una estrategia de salud mundial para la eliminación de la hepatitis. Dicen que quieren eliminar la hepatitis en el año 2030. Sin embargo, la OMS no dice en su estrategia que a estos precios no será perfectamente imposible de eliminar. Bueno, vamos un poco a las patentes del Sofosbuvir. Un estudio de la OMS dice que el Sofosbuvir ha sido objeto de 21 tipos diferentes de patentes. Hay 2 patentes tipo Marcos, para ustedes los que están haciendo patentes saben qué es, cuando les patenta la estructura química de la sustancia, y ahí hay margen para que haya miles, y a veces, según dice Carlos Correa, suele decir Carlos Correa, puede haber millones de patentes con ese tipo de reivindicación de patentes. Hay 4 patentes de proceso, 9 patentes de sales y polimorfos, que es una pequeña modificación que en muchos países no reconocen como una verdadera invención, entonces no son patentables. Ahora pienso, por ejemplo, en la India o en Brasil o en Argentina, sobre todo, este tipo de patentes no serían concedidas. Y hay tres formuladas como patentes de método de uso. De la reivindicación de la patente dice: este es un producto que cura la hepatitis C. Absolutamente ridículo. Son muy pocos los países que van a otorgar, pero ellos aparentemente, si uno mira a esto de que hay 21 tipos de patentes distintos, da la impresión, o más que da la impresión, que Gilead llega a un país, mira cuál es la ley de patentes y sabe por dónde puede entrar, porque si estuvieran seguros de que ustedes tienen una verdadera innovación, patentaban el principio activo y punto, pero no estaban tratando de ver dónde estaba la parte floja de la legislación nacional para utilizarla ellos. Las patentes del Sofosbuvir han sido rechazadas en Egipto, en China, en Ucrania, y hay oposiciones actualmente en Argentina, Brasil, Rusia, Tailandia y algunos países de la Unión Europea. Esta es la situación de la patente en Sudamérica. Hay 2 países que han patentado, Colombia y Chile. El resto hay son patentes primarias pendientes, como hay en Brasil y en Argentina. En el año 2013 y a inicios del 2014, grupos de interés público y algunas compañías de genéricos de la India hicieron una oposición de patentes, una oposición a la patente del Sofosbuvir en la India. Inmediatamente el Gilead vino y dio una licencia voluntaria a 11 fabricantes que les permitió producir a $900. Ustedes saben, India se conoce en el mundo de la salud pública como la farmacia del mundo. Se habla del 99% de los antirretrovirales que se consumen en África son importados de la India. Entonces, esto normalmente una noticia extraordinaria, que el producto que estaban vendiendo el resto del mundo a $84.000, aquí los fabricantes de genéricos de la India lo iban a poder producir a $900 o menos por eso. Pero, ¿qué pasó? Resulta que en las licencias voluntarias, pues es un contrato comercial, donde uno va y le permite fabricar a alguien algún producto del cual yo tengo la patente, pero se ponen algunas condiciones. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones? Estas fueron las condiciones. Los países donde la India podría exportar serían a Mongolia, a Bangladesh, a Bolivia y a Libia, es nivel en el África, si no estoy mal, y Egipto, que está en verde también. Sucedió una cosa muy interesante, no sé si tengo una diapositiva sobre eso. En Egipto es el país que tiene una incidencia más alta de hepatitis C, hasta el punto de que hoy en día hay 300.000 personas que están tratadas de hepatitis C en el mundo entero. La mitad es en Egipto. ¿Pero qué pasó? En Gilead, al inicio, cuando sacó el producto, sabiendo la incidencia tan grande, fue y propuso el medicamento también a $900 por tratamiento, pero entre tanto la oficina de patentes
de Egipto, que es bastante rigurosa, rechazó la patente y se está produciendo el soporrubir en forma genérica a menos de $150 por tratamiento. Bueno, resulta que parte de las condiciones con las cuales Gilead dio la patente a los fabricantes de la India era, ellos fijaron lo que se ha llamado unas medidas antidesvío. Esas son las medidas antidesvío. ¿Por qué las medidas antidesvío? Ellos no quieren que el medicamento que se esté exportando a África o a algún lugar genérico de la India vaya a ser reexportado a un mercado en el norte, y entonces ellos pusieron las siguientes condiciones. Óigame bien. Y esto es recogido por la OMS en las prácticas antidesvío. Exigir una identificación al paciente o exigir un comprobante del lugar de residencia y de nacionalidad, para evitar que si el medicamento es mucho más barato en el Ecuador, usted vaya a comprarlo y le van a pedir el pasaporte, porque si es colombiano no se lo van a vender. Exigir tomar fotografías del paciente, exigir el empaque bueno, hay una cosa, como es 12 semanas, entonces se les decía, les damos el tratamiento de una semana nomás y usted tiene que venir con el empaque vacío para que le demos el otro. Y si se le había perdido el empaque, entonces le pedían una prueba de la carga viral negativa para mostrar que era bien el que se lo había tomado. Este tipo de medidas, además de violar los derechos de confidencialidad de los pacientes, ponen trabas a la expansión de los tratamientos y penalizan las poblaciones vulnerables como los campesinos, los emigrados, los presos o los sin domicilio fijo. Evidentemente que un campesino que tiene que hacer varios kilómetros para ir a un tratamiento, lo vamos a obligar a que vaya cada semana. Estas son las prácticas que ha impuesto esta firma y que son desconocidas y no se han suficientemente denunciado. Vamos prácticamente al final, lo que han sido los beneficios, lo que yo llamaría el fraude también de Gilead. En los primeros 3 meses del año pasado, las ventas fueron de 40 mil millones de dólares, y los beneficios en el 2015 fueron de 18 billones de dólares, lo que quiere decir que en el primer año ya habían recobrado toda la inversión. Ellos no desarrollaron el producto, la firma Gilead compró es interesante la historia, porque por espionaje industrial ellos se dieron cuenta que era una pequeña firma americana que estaba desarrollando un producto que se parecía muy prometedor. Entonces fueron a la firma y compraron todo, para no crear ninguna sospecha, compraron toda la gama de productos y toda la fábrica, sabiendo que en el interior estaban sobrevivir, y efectivamente llegaron a este producto extraordinario que cura esta enfermedad mortal. De tal manera que uno se podía preguntar entonces en este caso, porque como este ejemplo hay muchos otros, de que la firma recupera la inversión en el primer año. El laboratorio lo compraron por 11 mil millones de dólares y ya en el 2015 han hecho 18 mil, de manera que en el primer año recuperaron la inversión. Entonces uno se pregunta por qué los 20 años de protección de la patente. No habría una reforma que hacer al sistema, al actuario de los ANTIC, diciendo que la patente se le da por el tiempo que recupere, por los años que recupere, si son 3, si son 4, si son 25, se le dan los 25. Bueno, como si esto fuera poco, hay en este momento un litigio en los tribunales de los Estados Unidos porque Gilead puso su sede en un paraíso fiscal en Irlanda, y hay un litigio en los Estados Unidos porque han evadido ya 10 mil millones de dólares en impuestos al fisco americano. Bueno, las conclusiones: la eliminación de la hepatitis C y probablemente muchas otras enfermedades como el cáncer también solo serán posibles si los precios son accesibles a los individuos o a los sistemas de salud. En el caso de la hepatitis C, la mayoría de estas drogas tienen costos de producción muy bajos. ¿Por qué la industria farmacéutica no hace lo que está haciendo la industria de genéricos
en Egipto de producir masivamente con márgenes de beneficio mucho más bajos. Yo tuve la oportunidad de conocer al dueño de la compañía egipcia Farco, es millonario. Tuvimos una reunión hace un mes en Argentina y él llegó en su avión privado a una reunión de 24 horas, de manera que esto es un negocio extraordinario y al mismo tiempo está haciendo una labor de salud pública. Bueno, si las compañías farmacéuticas rechazan bajar los precios, habría que pensar entonces en qué, en licencias obligatorias o en importaciones paralelas. Ustedes vieron los niveles de precio. ¿Por qué Francia va a tener que comprar a 41.000 euros cuando en España el mismo producto del mismo fabricante vale 13.000? Y en la Unión Europea hay una posibilidad de hacer importaciones paralelas. Entonces los gobiernos deberían hacer importaciones paralelas. Utilizar los dineros que están evadiendo en impuestos para pagar tratamientos. El último párrafo de esa diapositiva se calculaba que se podían tratar 100 millones de personas si pudiéramos utilizar este dinero que estos se están robando. Promover la fabricación de genéricos y atacarlos en justicia como una violación de derechos humanos. Yo me he atrevido a decir, y no tengo problema de decirlo, ingeniero, que a mí me parece grotesco que gobiernos como el gobierno europeo estén negociando por un ladrón, que estos están acusados en la justicia de los Estados Unidos de estar evadiendo impuestos. Esta es la última transparente, solo para mostrarles que ha habido avances absolutamente increíbles, pero que el problema sigue siendo muy grave. Hace 20 años había 27.000 pacientes que estaban recibiendo antirretrovirales en el mundo entero. Hoy en día hay entre 15 y 17 millones que están recibiendo el tratamiento. El costo del tratamiento de antirretrovirales hace 20 años era de $12.000 por persona por año. Hoy en día se consigue el tratamiento por menos de $100. Hace 20 años los únicos actores eran la OMS, los ministerios de salud y algunas pocas organizaciones no gubernamentales. Hoy en día todas las Naciones Unidas están hablando de esto, todos los ministerios, no solo el de salud, los otros ministerios, comercio, etcétera, o muchas organizaciones no gubernamentales, las oficinas de patentes, etcétera. Las políticas nacionales farmacéuticas era una cuestión estrictamente sanitaria hace 20 años. Se redactaba, yo me acuerdo, colaboré con muchos ministerios de salud de muchos países y era un debate en el Ministerio de Salud. Hoy en día, formular y hacer una ley como la política farmacéutica nacional que se aprobó recientemente aquí en Colombia, pues un debate de salud, de comercio, de derechos humanos, de propiedad intelectual, etc. El acceso a medicamentos era voluntad política o caridad hace unos 20 años. Hoy en día el acceso a medicamentos es un derecho de los ciudadanos. Las licencias obligatorias hace 20 años no se hablaba de licencias obligatorias, no había licencias obligatorias en los países de desarrollo. Hoy en día hay más de 30 licencias obligatorias que se han hecho en 11 países. La investigación y desarrollo, tal como lo practica la industria farmacéutica, era un modelo aceptado. Hoy en día es un modelo cuestionado. Los pacientes en aquella época, hace 20 años, eran pacientes, hoy en día los pacientes se volvieron impacientes. Y digo esto no como un juego de palabras, sino porque muchas licencias obligatorias que se han hecho, por ejemplo, en Tailandia, han sido grupos de pacientes organizados que han hecho huelgas y han acampado al frente del Ministerio de Sanidad por semanas y semanas hasta que el gobierno ha tenido que dar una respuesta. En aquella época la industria farmacéutica gozaba de una impunidad total. Si ustedes leen los periódicos de los Estados Unidos hoy en día, están atacados en justicia cantidades de multas millonarias, y cuando digo millonarias, billones de dólares que el gobierno americano, por ejemplo, sanciona industrias que han violado las leyes de competencia o que hayan mentido en las informaciones que dan sobre el medicamento, etc. Hace 20 años, para terminar, los antirretrovirales intentaron vendernos, no solo intentaron, nos lo vendieron 100 veces más. Hoy en día el producto para la hepatitis C lo están tratando de vender 1.400 veces más. Terminamos aquí, muchísimas gracias.
sí, lo alargada del tiempo, pero podemos aprovechar unos minuticos si tienen alguna inquietud, por favor decir a quién le dirigen la pregunta. No solo decir que sea sobre el tema, las tareas las podemos resolver después, al final. No sé, Cristian, ¿dónde quieres ayudar con el micrófono? Buenos días. La pregunta de Juan Profesor Zapata. Respecto, pues a mí me interesó mucho la conferencia que usted hizo respecto de los vacíos jurídicos que hay en este tema de la propiedad intelectual en términos generales, en la medida en que, como explicaba el profesor Uribe, por lo menos en este momento se está planteando que la propiedad intelectual es una nueva propiedad, no pertenece a los bienes ni a nada de lo que ya hemos visto. Entonces la cuestión es que yo quería preguntarle qué opina usted o cómo justificaría usted el modo de adquirir el dominio de la creación, que es algo que se está discutiendo, respecto no de la propiedad, no de los derechos de autor, sino de la propiedad industrial, en la medida en que pues antes en los derechos de autor sí se justificó un poco más, pero en la propiedad industrial no tanto, porque uno adquiere el dominio de la propiedad industrial cuando registra o cuando pide la patente. Entonces, ¿usted cómo justificaría la creación como modo de adquirir el dominio cuando no se adquiere cuando usted está creando algo, sino cuando lo está registrando? Si mal no lo entiendo, es trasladar la manera de adquirir el dominio de derecho de autor a propiedad industrial. La creación se supone que es un método, un nuevo modo de adquirir el dominio para la propiedad intelectual. Para el derecho de autor. Sí, para el derecho de autor también, pero es un poco más justificable porque usted sabe que el registro tiene efectos retroactivos. Entonces se crea pues cuando usted exteriorizó la obra, en cambio la propiedad industrial no. Entonces yo tenía la pregunta de cómo se justifica ese tema respecto a la propiedad industrial. Lo que pasa es que el profesor no equipo, o sea, esa pregunta la por profesor, pues ¿cuál era la pregunta? Lo que pasa es que obviamente tú hiciste una exposición sobre derechos de autor, pero digamos que los derechos de autor la discusión está más bien zanjada. En cambio, respecto de propiedad industrial no tanto. Entonces, yo quería preguntar cómo la creación es un nuevo modo de adquirir dominio en la propiedad industrial en la medida en que no se adquiere cuando se crea, sino cuando se registra. Lo cual le da al gobierno muchos más mecanismos, por ejemplo, para intervenir como lo demanda, como está demandando el mar. Cuando el título es lo que constituye el título que constituye el título, y en el caso de las patentes, ese examen que supone que reúne los requisitos y se entregue el privilegio, es muy posible que el gobierno exija más requisitos, haga mucho más exigente el recurso de la patente, y por lo cual no entregue patente a todos, y con ello pues no se podría dar esa protección. Que es un tema, por ejemplo, que si hubiera el tiempo podría uno analizar para dar respuesta a lo que el profesor Martín reclamaba sobre el software. Si el software es o no objeto de protección por derecho de autor, porque sobre eso hubo toda una discusión en el ambiente de Naciones Unidas, y terminó el derecho de autor precisamente porque el someter el software en la mayoría de los países, particularmente en el desarrollo, a los 3 requisitos, suponía en su momento que mucho de ese software no sería objeto de protección. No obstante, vimos todos como Estados Unidos fue el único país que desde un inicio entregó protección por patente y protección por derecho de autor. Pero seguramente que si se hubiera hecho por patente, la industria del software no ofrecería el resultado que tiene. Gracias. Complementando la respuesta que el profesor Zapata ha dado,
tenga en la cuenta, señorita, que entonces que usted ha planteado muy bien el problema. Como los modos de adquirir están específicamente señalados en el Código Civil y es un tema de políticas legislativas en el sentido que el Estado da propiedad para aquellos modos que previamente ha señalado. Entonces viene el problema que si uno lee ese artículo 673 del Código Civil no está la forma o manera como el Estado otorga derechos de propiedad sobre estos bienes intangibles. Entonces habría que reformar el Código Civil en el sentido de ampliar los modos de adquirir. Pero cuando la Constitución dice que se protegerá la propiedad intelectual en el artículo 61, y cuando en el artículo 333 se garantiza la libertad económica y se impide el abuso de posiciones dominantes, pues ahí está esa interrelación. Pero las patentes son consideradas monopolios legales y por lo tanto, como monopolio legal, está protegido. Esa es la razón por la cual el acto de concesión del Estado otorga un monopolio legal de explotación temporal por 20 años. Esa sería la respuesta. Pero efectivamente, como modo de adquirir no está en el Código Civil, porque los modos de adquirir está para la propiedad física, tangible. La incorporal se regula por un régimen especial y es esto, es un monopolio, pero legal. ¿Listo? Bueno. Sí, buenos días. Esta es una pregunta para el doctor Zapata. Colombia es una potencia, o creo que es una potencia en producción de obras artísticas, y hago referencia a esto precisamente por algo que está pasando ahorita en Telecaribe y en el canal regional. Están transmitiendo la obra de la vida de un artista que murió en la extrema pobreza. Y hacia allá va la pregunta: un país productor de obras artísticas tan rico como Colombia, pero que sigue dejando morir a sus autores, a sus compositores, a los artistas en la extrema pobreza, y teniendo en cuenta que hace muy poco hubo una crisis en Saico para reformarla, porque el dinero realmente no le llega a quienes producen esas obras, sino que se queden en la intermediación, más allá de las restricciones legales que se avisora en el panorama para que esto cambie, para que realmente nuestros compositores, nuestros artistas no sigan muriéndose en la extrema pobreza y que otros sí hagan riqueza con sus producciones. El tema es que estamos frente a un derecho privado en donde su gestión particularmente depende de cada titular. Para estos efectos, la gestión colectiva ha sido identificada desde el siglo XIX como instrumento ideal. Y nosotros tenemos la gestión colectiva desde los años 40. Sin embargo, se dan situaciones como las que usted se plantea. Pero en eso tengo que decirle con toda sinceridad que hay más generalización que otra cosa. Por ejemplo, ahorita el profesor Martín me decía lo mismo, el caso de Crescencio Salcedo, todo el mundo lo repite. Yo conocí el caso de Crescencio Salcedo particularmente, porque Crescencio Salcedo no era miembro de Saico. Crescencio Salcedo le había entregado, en el primer contrato le entregó sus derechos a un editor americano. Ese editor americano era miembro de la PRS, que era la Sociedad Inglesa de Derechos de Autor. Yo vi la plata que giraba la PRS en Londres a Crescencio Salcedo, que no le llegaba a Crescencio Salcedo porque había un contrato de Crescencio con él. Entonces, en la base de esa situación lo que encontramos es un contrato mal hecho. En Colombia, lamentablemente, los autores y los artistas tienen muy mala capacidad contractual, si es que la llegan a tener. Hoy, los autores que conocen como famosos, como ricos, por ejemplo, los clubes de Saico, puedo mencionar, desde Shakira, pasando por Carlos Vives, son miembros de sociedades extranjeras, que se han ido allí porque esas sociedades extranjeras los han estimulado a que se hagan parte de esas sociedades, quizás hasta con los recursos de ellos mismos. La crisis mismo, por ejemplo, que usted se
viene de Saico de hace unos 3 o 4 años, con una crisis que yo le podría decir que fue mucho montada por usuarios de las obras. Usuarios de las obras que hoy tienen grandes negocios con las presentaciones artísticas en vivo, y que todo ese proceso de Saico, que eso sí no se le cuenta a la gente, terminó en que cuando el gobierno intervino, porque hicieron una ley en un mes de diciembre que empezó a regir a los primeros días de enero, terminó con que a esos empresarios le rebajaron el 5%. ¿Sí? Entonces, en el reclamo de la gente está lo que usted dice, pero en el fondo de ese reclamo lo que hay es una absoluta inexistencia de capacidad contractual, que incluso será hoy en día con artistas que ni se imagina, pero es eso. Y yo no creo que sea desde lo público afinando la norma, puede ser desde lo público formando a los autores de los artistas en grandes capacidades, pues en campañas muy fuertes de capacitación. Bueno, otras 2 preguntas. Bueno, aquí hay unos. Buenos días. Con el tema de la función social de la propiedad intelectual que involucra temas de derecho privado de la persona, pero también ese manejo en la sociedad, habría que preguntarse por los tiempos de protección, y era algo que decía el profesor Velázquez. Si la idea de la protección es el retorno de la investigación, pues entonces habría que no simplemente decir es 20 años, sino habría que estudiarse el tema del retorno a la investigación. Igual pasaría con los autores y en el derecho de autor, en donde se estipula, bueno, es la vida del autor más 80 años. 80 años donde ya el autor ha muerto, hasta los hijos han muerto, y quienes se benefician son quizás los nietos. Entonces, esa función social daría para estudiar esos tiempos en donde se retorne, o sea, se reconozcan los derechos, pero a la vez no se tengan esos tiempos o tan largos o tan sin sentido para promover las nuevas creaciones. Esos tiempos limitan la función y limitan las nuevas creaciones y las nuevas invenciones. Sí, por supuesto, ya le doy la palabra al doctor Germán Velázquez, pero hay que recordar una cosa importantísima, y es que el ARTIC fue que elevó el tiempo de protección a 20 años a partir de la solicitud y dados de una vez, porque de ahí para atrás siempre los tiempos eran mucho menores, eran por 5 años, prorrogables por otros 5, después del comercio eran 8 años más otros 4. ¿Y qué implicaba eso? Que la ley de 1925, que fue de las pioneras en el país, la ley de 1925 también eran 10 años, prorrogables por otros 10 años, que ahí en esa prórroga había la posibilidad de estudiar si realmente estaba cumpliendo su función o no. Entonces, esto ya el doctor Germán Velázquez partió de la base de que al mundo se le iba a llevar el SIDA, de que venían epidemias inimaginables, que si no se estipulaba la investigación en esa forma con las patentes, entonces la humanidad se iba a enfrentar a pandemias. Y lo que hemos visto es que eso está aquí. Ese es un punto, pues, donde la reforma que se está pidiendo concretamente al régimen de patentes de medicamentos no es algo solamente académico, sino de todo, al ver la falta de cumplir con el objetivo y cómo las multinacionales farmacéuticas lo que han hecho es dedicarse a investigar enfermedades que cronifican, pero no que curan. El doctor Germán Velázquez. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el término de 20 años fue una duración totalmente arbitraria, no han podido ser 18 o 25. Una decisión arbitraria, con el argumento sobre todo de la industria farmacéutica, que fue el principal promotor del acuerdo de los artículos durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Yo creo que habría que llegar a una diferenciación de acuerdo sobre todo en el campo farmacéutico, la misma forma, las patentes para automóviles o para electrodomésticos o lo que sea, lo mismo que para medicamentos. Yo creo que habría que dar un régimen especial
que en este momento en el debate internacional, todavía sin pasos muy concretos, ya se está planteando. Cuando se dice esto ya no se discute, el acceso a los medicamentos no se discute en la OMS, sino que pasa a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y dice es una violación. Cuando dice cualquier barrera para acceder a un medicamento que pueda salvar una vida se puede considerar una violación de los derechos humanos. Pero una patente en un momento dado puede ser una violación de los derechos humanos en el campo sanitario. No, yo quería hacer una pregunta de orden práctico. ¿Por qué productos hechos en Colombia uno los encuentra en Ecuador a la mitad de precio? ¿Por qué productos hechos en Colombia, en Paraguay, por ejemplo, una crema, aquí vale 25 dólares, allá vale 10 dólares? Y además, ¿por qué productos hechos en París, por ejemplo, que aquí vale 70.000 pesos, uno en Paraguay lo encuentra por la tercera parte? Bueno, eso es la realidad de que el mismo producto con la misma dosis del mismo fabricante no lo puede encontrar 10 veces más en un país que en otro país. Yo creo que ha sido una falla grave de los gobiernos, porque hoy en día, en la era en que estamos, la información es muy fácil, de manera que una de las primeras cosas que un gobierno debía hacer es asegurarse que no le está comprando a un productor extranjero o nacional mucho más caro de lo que el mismo productor lo está vendiendo en el Ecuador o lo está vendiendo en alguna parte. Yo creo que hay que empezar por una información y ver, la industria está jugando con los gobiernos y con los consumidores. Con los gobiernos está jugando en Europa y en los Estados Unidos, con los consumidores aquí, porque muchos en los países en vías de desarrollo, muchísimos medicamentos no son reembolsados, sino que salen del bolsillo del consumidor. Ese es un paso muy fácil de dar. En Colombia ya hay una reglamentación, se hizo un progreso, no suficiente, pues en Colombia creo que hay una norma y es que Colombia no paga ningún medicamento en un número de países de referencia, nunca más de eso, de manera que Colombia ya puede tener la certeza de que no está pagando medicamentos más de lo que pagan en Francia, digamos. Pero bueno, podría llegar a poner en los países de referencia a otros países donde puede costar la mitad o un tercio del precio. Y los mecanismos están previstos, ¿no? Quisiera agregar, y es que en el artículo que hablaban de la flexibilidad del artículo del doctor Germán Velázquez, pues está previsto el caso de licencia obligatoria por necesidades de salud pública y interés público, y es supremamente amplio. Y hay algo más, el mismo artículo remite al Convenio de París. En el artículo 5 del Convenio de París dice expresamente que si la licencia no ha bastado para remediar el problema, más o menos, se podrá revocar la patente. Esa norma está vigente, aquí no se aplica, aquí la preocupación es patentemos todos, suscribamos todos los tratados internacionales donde los llamen y la salud pública queda en un segundo plano. No sé si el profesor Rengifo quiere agregar algo sobre ese punto de la licencia o la revocación de la patente cuando la licencia no ha estado para prevenir esa práctica anticompetitiva y ese abuso de la posición nominal. Sí, tal como lo explicaba el profesor Zapata a propósito del derecho de autor, ya que el foro es el tema de la función social, y él hablaba de las limitaciones que tenía el derecho de autor, pues esa misma lógica se extiende a este monopolio legal, a los monopolios legales concedidos por el derecho de propiedad industrial. Y los límites o flexibilidades del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se encuentran en esas tres instituciones. Uno, el tema del derecho a la competencia, es decir, cuando con el ejercicio del derecho de propiedad intelectual se afecta o una práctica restrictiva del mercado, ahí se puede argumentar la violación del derecho a la competencia. Dos, el tema de las licencias obligatorias, y unido a eso la figura del agotamiento del derecho, de la importación paralela y el agotamiento del derecho.
Digamos, esos son los mecanismos de flexibilización que el sistema al interior tiene para limitar el ejercicio de derechos monopólicos. Entonces, licencias, derecho a la competencia y el tema de agotamiento del derecho junto con importaciones paralelas. ¿Qué es importación paralela? Pues permitir a un país que compre un producto que lo traiga del mercado en donde tiene un costo inferior. Entonces, ¿qué persiguen a veces los titulares? Persiguen, no, a veces, muchas veces en ciertos sectores, se planteaba hoy, es que en ciertos sectores le prohíben al explotador, al licenciatario o a un país traer o importar un producto farmacéutico que tiene un costo mayor en el mercado internacional. Ese es el ejemplo que estaba dando el profesor en el sentido de cómo en la India la empresa farmacéutica que cita concedió 11 licencias voluntarias, no obligatorias, pero a la vez le restringió la posibilidad de comercializarlas afuera, porque una vez que se ha comercializado afuera, el derecho se ha agotado. Y al agotarse el derecho, otro país puede fácilmente comprar y traer al mercado interno. Podríamos preguntar al doctor, hacer al doctor una última pregunta. Su experiencia y su conocimiento y el manejo de los países, ¿qué es más eficiente? Esa discusión de tratar con las exportaciones, la competencia, la patente, o bien, como lo he leído, que han ido estos gobiernos que funcionan, que es por la figura del control de precios. Por la figura del control de precios. ¿Qué es más eficiente? Bueno, lo que pasa es que el control de precios puede ser eficiente en el momento en que el producto no está sobre el monopolio, porque si hay poca transparencia sobre cuáles fueron los costos de producción, si el productor viene a argumentarle al gobierno que lo que le costó fue 2.500 millones de dólares de investigación para el producto, le van a argumentar un precio bastante alto. Y entonces, como no sabe el Estado, en la mayoría de los casos no sabe cuál es el verdadero costo de producción, entonces es muy difícil controlar los precios. ¿Cómo han hecho los países? Bueno, los países en Europa exigen que el fabricante tiene que dar una información sobre los precios que es bastante controlada, pero no tienen todos los elementos. Muchas veces salen engañados, porque con esta cosa de que yo tengo la casa materna en Irlanda, pero traigo la materia prima desde la China y lo produzco en Francia, todas esas transferencias de materias primas y de recipientes, hay facturaciones que son difíciles de controlar. De tal manera que yo diría, en el momento en que un medicamento no es accesible al sistema de salud, aquí en el caso de Colombia, que no es posible a reembolsarlo por el POS, y que el nivel de control de precios que puede poner no lo haría accesible, yo creo que hay que utilizar el esquema de las licencias obligatorias. En el momento en que se trate realmente un medicamento que salva una vida, porque hay una serie, en el mercado farmacéutico hay una serie de productos en Francia, para terminar rápidamente, se hizo hace 2 años un estudio sobre los 4.000 medicamentos que están en circulación en el mercado francés, 4.000 productos farmacéuticos distintos, 2 farmacólogos famosos en Francia, independientes, y llegaron a la conclusión de que el 50% de los medicamentos que están en circulación actualmente en Francia son totalmente inútiles. En términos sanitarios no pararía nada si son retirados. Y ahora se me preguntarán ustedes, un gobierno socialista como que actualmente, si es que se puede llamar socialista en Francia, retiraron, ¿cómo lo iban a retirar? Si una